También un aspecto de forma muy importante, lo podemos ver solo a título de ejemplo en el resumen ejecutivo, por ejemplo, valga también la redundancia, es la separación de sujeto y predicado por comas. Eso es muy importante también, porque sujeto y predicado no se separan por comas, y eso se ve muchas veces en el trabajo, por ejemplo. Y se vio también en la exposición. En el resumen ejecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la décima línea, por ejemplo. No, la undécima, por ejemplo. Con el tema de la nacionalidad, por ejemplo, el sujeto es la descomposición de los signos discursivos que guardaban relación con el tema de la identidad nacional, coma, arrojó, sujeto y predicado no lo separamos por comas. Eso se ve en el trabajo completo y es un aspecto que de forma me parece importante también a mejorar. Hay palabras que yo busqué en la Real Academia, como identitaria, por ejemplo, que está en la página 13 y en la página 57. No sé si forma parte de una jerga conceptual de la comunicación, o me imagino que estará en esos documentos que tuviste como referencia, pero no las encontré y sin embargo las vi utilizadas varias veces. O por ejemplo, alternativizaría. En el párrafo, en la página 14, busqué en la Real Academia alternativizar y tampoco lo encontré. Cositas así. Por ejemplo, mi documento, después de la página 14, salta a la página 55. Es decir, la página 15 yo no la tuve. Yo no sé si Carlos Manuel la tuvo. Sí, Carlos Manuel tiene la 15, yo no tengo página 15. Entonces me salté, o sea, se repitió la página 55 sí. en este documento que se me entregó. Detalle de impresión. Vamos a ver, algo más aquí. Solo para hacer estas observaciones de forma. Bueno, cosas de acento no las voy a Andújar, evaluarán, en la página 65 subproductos. Bueno, algo que sí me parece importante, que es de forma, en la página 65, porque yo tengo una observación, una pregunta de fondo que tú la has respondido en la exposición, el por qué seleccionar Diario Libre y Listín. De todas maneras, yo no me siento totalmente satisfecho, pero cuando tú haces en la página 65 y siguientes, a partir de la 64, una descripción de la prensa escrita dominicana, de cada uno de esos medios, usas una fuente que es Genao 2014. Sí. Y yo voy a la bibliografía y Genao 2014 no está. Entonces eso es un aspecto muy importante. Lo puedes buscar en la bibliografía. Sí, no está. Yo lo hice también. Perfecto. Porque, a mí me llamó la atención. Claro, a mí me parece muy interesante para abordar este tema, evidentemente el trasfondo ideológico que tiene, la línea editorial de los medios, porque yo podría pensar que el Listín Diario y Diario Libre a lo mejor son los periódicos que más se han fijado con el tema de la nacionalidad. A lo mejor hay un trasfondo ideológico detrás de eso, conservador, es decir, a veces es monotemática su temática, vale la redundancia, es decir, el tema es incisivo en esos medios. Sin embargo, cuando veo la descripción, la fuente no me aparece y me hubiese gustado ver cuál fue la fuente de Genao para clasificar a los medios, incluso pensando que faltan muchos otros medios más ahí, porque solo están Listín, El Caribe, El Nacional y Diario Libre. Eso es formal, pero también es importante. De forma de fondo también. Es de fondo, es importante. De forma y de fondo también, los anexos yo no los puedo leer. A mí me parece que es importante que, sobre todo, como se están clasificando, ¿cómo se llama?, noticias de estos dos medios, me parece muy importante que se puedan leer. A la mayoría no se pueden leer. Es decir, se puede leer el título, pero no el texto. Y yo no creo que que no sea posible imprimirlos en buena resolución, porque es fácil conseguirlas, incluso en páginas de internet. Entonces, esto en relación con la forma. En relación con el fondo, una primera pregunta que ya hice referencia a ella es: ¿por qué Diario Libre y Listín? Aparte de cuestiones de viabilidad, que fueron las que alegaste, me gustaría que abundaras un poquito más, si es posible. ¿Por qué esos dos medios? El trabajo que se tomó como referencia para realizar el proceso de selección de los medios de comunicación fue la tesis de Stephanie Peña Genao, que es la cita que ahora me entero que no aparece en referencia, pero bueno, pequeño error. Entre los resultados de Stephanie, ella elabora unos perfiles de los periódicos del país, de circulación nacional y locales, donde el Listín Diario cumple con el perfil de cobertura o de dar mayor cobertura a noticias sobre temas políticos y jurídicos. A mí me pareció que guardaba relación con el tema de
de la sentencia, el tema de la identidad nacional, y teniendo en cuenta que la selección se realizó por conveniencia, también lo justifico por ahí. A su vez el Diario Libre, que me pareció un contraste interesante, un periódico de circulación gratuita, también de lectura masiva, se puede decir, y que aborda publicaciones que hacen énfasis en temas sociales y políticos. Perfecto. No porque son nacionalistas. No, en lo absoluto. La postura ideológica no es un tema relevante. A mí me llama la atención que en algún lugar se mencionas, me imagino que tomando en cuenta la tesis de Stephanie Peña Henao, que Diario Libre se encuentra en los primeros lugares de lectoría nacional, pero sin ninguna estadística, sin ningún criterio para yo saber quién lo determinó. ¿Cuántas impresiones tiene? ¿Así son cosas? La impresión está, la tirada está ahí, que podría ser un factor, pero no quién lo determina. Es correcto, correcto. Porque a lo mejor la tirada no puede ser el único factor, porque también hay factores de publicación en línea, también hay medios que no tienen publicación impresa, que incluso podían tener incidencia mayor que algunos medios que sí están impresos. Me pregunto hasta qué punto esto que tú llamas clase discursiva privilegiada, élite simbólica, categorías discursivas estereotipadas, no son más a veces que un poco de desconocimiento de la clase periodista de los temas jurídicos a los que se están refiriendo. Porque es decir, es verdad, puede ser verdad, que haya unos conceptos aquí que sean de una clase discursiva privilegiada, es decir, casi como una especie de lenguaje común de esa clase para referirse a estos temas. Pero no es a veces más bien que la mayor parte de la población, incluida el periodista a veces que aborda la noticia, desconoce la jerga legal, porque no podemos olvidar que hay una serie de términos legales que no me hacen privilegiado, sino que son los que establecen las propias normas. O sea, ¿hasta qué punto no es eso más bien un desconocimiento o una falta de educación en esos temas que un discurso privilegiado? Bueno, el análisis, el discurso, muchos de los autores que yo hablo en mi investigación hablan de una clase discursiva privilegiada que se entienden como las instituciones que producen los discursos y lo legitiman en la sociedad. O sea, puede que el término de ascendencia haitiana o de inmigrante indocumentado o incluso haitianidad son conceptos que no se producen siempre en el seno de la sociedad, sino que se producen en espacios sociales específicos, como son jurídicos, políticos, incluso los medios de comunicación, también juegan un papel importante en reproducir esos discursos y esas categorías. Entonces a eso yo me refiero cuando yo hablo de una clase discursiva privilegiada, que no son los inmigrantes indocumentados ni los que se denominan descendientes de haitianos quienes generan esos discursos, sino una clase discursiva. Y por eso yo digo también que esos grupos se ven en la obligación de asumir esas categorías, porque no tienen los medios ni la capacidad de generar categorías y que logren ese peso social, como en el caso de las instituciones públicas y sociales. Que sí lo logran, perfecto. Aunque no eres jurista ni pretendes serlo, ni mucho menos, te metes, es decir, cuando digo te metes, abordas, quiero decir, un tema jurídico. Entonces me veo en el deber, porque me gustaría saber tu dominio de algunas cositas fundamentales ahí, de cosas que tú mismo abordas. Por ejemplo, en la página 66 dices que Juliana Deguis interpuso un recurso de revisión constitucional en materia de amparo. Eso definitivamente es lo que genera la decisión del Tribunal Constitucional 168-13, que es el estudio de caso que abordas. Me gustaría saber si sabes lo que es el amparo, por ejemplo, en qué consiste eso. Bueno, el recurso de amparo, o sea, habla de cuando se violenta un derecho fundamental, ¿no? O sea, una acción que se realiza en caso de que se sienta violentado un derecho fundamental, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuál fue el derecho fundamental que ella alegaba que le vulneraban? La nacionalidad. El derecho a la nacionalidad, que está establecido en la Constitución. Sí. Y entonces eso de recurso de revisión constitucional... bueno, o sea, eso se pudiese inferir, pero no tengo una base, o sea, teórica para justificarlo. Pero cabe, o sea, destacar que el tema de la sentencia siempre se abordó como un aspecto referencial durante la investigación, más que como algo coyuntural. No sé si me voy a entender. Perfecto. Pero como dice, estudio de caso, es decir, el análisis crítico del discurso de la identidad iba relacionado a partir de la decisión de la sentencia del Tribunal Constitucional, digamos, es decir... Publicaciones de la sentencia. Publicaciones de la sentencia, bueno, perfecto.
igual podría preguntarte, porque son cosas que dices. Yo siempre pienso que cuando el estudiante las dice, las asume y las entiende. Por ejemplo, el fallo, en la página 66, el fallo pronunció el defecto en contra de la Junta Central Electoral. Esas son cosas que salen en la sentencia, pero que pones ahí y que si las pones, digamos que es importante. Esos son conceptos jurídicos. Y de nuevo yo digo, como son conceptos jurídicos, el periodista los va a abordar, pero al desconocer los conceptos jurídicos, podría incluso generar esta clase, o ser parte, o pretender ser parte de esta clase discursiva a la que tú llamaste así, pero desconociendo cuestiones de fondo que son muy importantes, incluso para entender el caso y lo que el caso genera. Me parece interesante también porque hay un error de fondo en la página 67 en relación con la pertenencia de nuestro país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque se habla, en vez de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, que es la que crea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se habla de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, que es anterior a la Convención Americana y que es una declaración y no un pacto, como los de derechos fundamentales que hacen exigibles estos derechos. Es decir, la que crea el sistema interamericano y genera obligaciones para la República Dominicana es el Pacto de San José, que se adopta en 1969 y entra en vigor en el 1978. No la declaración a la que te refieres, que entra en vigor en el 1948. Esas son precisiones. De nuevo, no eres jurista ni aspiras a hacerlo, pero cuando nos referimos al tema jurídico debemos tratar de precisar correctamente, porque de eso depende muchas veces la buena interpretación del contenido. También en el segundo párrafo dices, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que pertenece la República Dominicana desde 1948, ya te dije que es desde el 78, adopta en el Estado de esta nación la Declaración Americana de Derechos del Hombre. Entonces después dice, el acuerdo obliga a dicha comisión. Entonces yo digo, ¿a cuál comisión? No coincide esa expresión con lo que anteriormente se ha dicho. No tengo nada más que decir. Es lo. Muchas gracias.